¿Qué sopa, mi gente? Vamos a hablar sobre la pena de muerte en Panamá, porque yo sé que mucha gente desconoce este tema. En Panamá la pena máxima hoy día son 50 años, pero una vez en Panamá existió la pena de muerte y es justamente lo que te quiero contar en este video. Bienvenidos a mi canal. Esto es un tema que muy pocas personas conocen en Panamá o quizás no se adentran en la historia. Según las leyes panameñas, en Panamá no existe pena de muerte y la pena máxima son 50 años. Sin embargo, hubo una época en que Panamá existía la pena de muerte. Y para hablar sobre esa pena de muerte tenemos que remontarnos un poco más atrás, hacia el año de 1903. Tenemos que recordar que la última persona ejecutada por fusilamiento en una pena de muerte fue Victoriano Lorenzo, y eso está según los datos históricos. Lo que sí no nos queda claro es quién fue el último panameño ejecutado por ahorcamiento por pena de muerte. En Panamá existieron algunas penas muy drásticas, como por ejemplo la mutilación. Pero para hablar de este tema de mutilación tenemos que irnos al tiempos de la colonia, donde en Panamá se ejecutaban mutilaciones corporales cuando una persona hacía una acción que no era bien vista por la sociedad. Si bien es cierto, los datos históricos no cuentan con claridad sobre la pena de muerte a menores, sí hablaba de que los menores en aquella época eran sancionados como los adultos. Antes de 1903, y todavía si nos vamos a tiempos de la colonia, cuando un menor de edad cometía un crimen o cometía un acto que no era correcto o bien visto por la sociedad, trataba de entregársele a lo que viene siendo la iglesia. A la iglesia católica se le encomendaba componer a este menor de edad. Otro tipo de pena que existió aquí en Panamá era los azotes en público, y es justamente en un lugar como este, el Parque Santana, donde antes de 1903 el adulterio era sancionado o castigado en Panamá. Es decir, un hombre que era adúltero o una mujer que era adúltera se le sancionaba con azotes públicos en un lugar como este, Parque Catedral, el Parque Herrera y el mal llamado Parque de la Independencia. No quiero entrar en detalles sobre el mal llamado Parque de la Independencia, porque el patriotismo panameño nos hace decir que nosotros nos separamos de Colombia y no nos independizamos. Sin embargo, la plaza se llama Plaza de la Independencia, al igual que el acta de independencia de Colombia no dice acta de separación, pero ese es otro tema. En lugares como estos se aplicaban los azotes públicos. Un día venía aquí a este parque una persona que había sido sancionada, o algunas personas que habían sido sancionadas por infidelidad, y se le azotaba en público. Para la época era muy común fines de semana venir al parque no a divertirse, sino a observar los azotes públicos que se le daban a estas personas que cometían adulterio. Una vez la persona había sido azotada de forma pública, era la misma comunidad la que se encargaba de expulsar a la persona que había sido azotada, porque la comunidad no veía con buenos ojos el tema de ser adúltero. Dentro de los datos históricos que yo tengo aquí, en Panamá se aplicaban este tipo de sanciones o castigos a los ciudadanos que cometían algún tipo de infracción. Según los datos históricos panameños, dice que en Panamá se aplicaba el cepo, que era una estructura de madera donde se inmovilizaban las manos, pies o cuellos del castigado, generalmente en plazas como esta, para humillarlos ante la comunidad. También existía la picota, que es un poste o pilar en un lugar público donde se exponía al reo para que sufriera la burla o el escarnio público. Y los azotes, como ya lo expliqué anteriormente, existía la horca, que vienen entrando en la categoría de pena de muerte por ahorcamiento o por fusilamiento. Y también habla del destierro. El destierro más que todo se aplicaba cuando se le azotaba en público por el hecho de ser adúltero, y la misma comunidad se encargaba de ejecutar el destierro de esa persona porque no era bien vista en la comunidad. Fíjate que dentro de los castigos que se aplicaban para la época, habían unos menos severos, pero eran más aplicados a las mujeres, y esto consistía en el corte de cabello. Según los datos históricos, dice que esto se aplicaba a las mujeres como castigo por delitos morales o sociales, siendo un acto humillante y represivo.
Y de esta manera nos estamos ilustrando de cómo eran las penas antes de 1903 aquí en Panamá. Parece mentira que la sociedad hoy día, cuando escucha estos temas de homicidio, de casos muy sonados en Panamá, la gente clama por pena de muerte. Lamentablemente esto, según datos históricos, fue abolido en el año de 1916. Es decir, hasta el año de 1903 todavía se aplicaban este tipo de penas en Panamá, pero no fueron sacados del sistema penal hasta el año de 1916. Espero que el contenido de este mini documental haya sido del total agrado para ti y nuevamente, bienvenidos a mi canal.